Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con los fríos que nos están afectando, realmente el tema que está en boga y que es muy importante es el tema de la prevención de las infecciones asociadas a los fríos, que son las infecciones respiratorias. Tuvimos una reunión en el Ministerio, con las sociedades científicas y con el viceministro, doctor Dioschi, y la doctora Carla Bisotti, y allí remarcaron algunos conceptos importantes en relación a las estrategias de prevención para enfermedades respiratorias. Una de las herramientas fundamentales es en esta época la vacunación y saber que todavía estamos a tiempo para poder vacunarnos contra la gripe, y realmente en Estados Unidos ya es una vacuna universal, es decir, para todas las personas mayores de 6 meses, y nosotros tenemos que vacunarnos todos los que tengamos la necesidad de prevenirnos de la gripe, pero fundamentalmente los niños pequeños, los mayores de 65 años y los que tienen problemas de diabetes, de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, renales, entre otras. Y lo que a mí me parece también tener presente, además de la vacunación contra la gripe, la vacunación contra el neumococo. Hay una vacuna que se da a los chicos, que es la vacuna Prevenar 13, es una vacuna que en el ambiente privado estaba muy cara, pero ahora está en los centros públicos, y la de polisacáridos. Estos son reflexiones y comentarios que queríamos hacer en relación al frío que nos está acompañando y que entonces tenemos que saber cómo prevenirnos. Y otro tema, doctor, del que nos gustaba tocar hoy y hablar hoy, es acerca de otro emprendimiento que tiene que ver bien con el gobierno, con el Ministerio de Salud y Ciencias, de Ciencia y Tecnología, más específicamente, que es la apertura de un nuevo centro para producción de fármacos aquí en Argentina, un centro que es el primero en Argentina y primero en Sudamérica con estas características, que va a producir unos fármacos muy muy importantes para el tratamiento de patologías como el cáncer, con muchas enfermedades autoinmunes, entre ellas la artritis reumatoidea y algunas otras, y que son fármacos muy caros y que hoy por hoy se traen exclusivamente del exterior, no se pueden fabricar acá. Se acaba de inaugurar este nuevo centro en la localidad de Munro y probablemente en algunas semanas ya estará empezando a iniciar este proceso de producción para que en el término de un año quizá ya tengamos una producción nacional de estos productos. Sí, lo que nos trae a cuenta este emprendimiento es el concepto de anticuerpos monoclonales. Hace muchos años, 30 años, nunca me voy a olvidar cuando nos vino a visitar el doctor Milstein, que fue nombrado como premio Nobel, y cuando tratamos de ver por qué lo habían nombrado premio Nobel, aprendimos que era porque él había descubierto un método donde la producción de unos elementos llamados anticuerpos monoclonales permitía en ese momento hacer diagnósticos que antes eran muy difíciles, sobre todo contra virus y bacterias, y llevaban mucho tiempo y no eran muy específicos. Y el doctor Alberto Rosetto, que se formó con nosotros y vive en Francia y que fue becario del CONICET francés, él nos enseñaba lo importante de este concepto del doctor Milstein, premio Nobel, que al principio se aplicaba para diagnóstico y, como tú lo has dicho ahora, se aplica para la producción de drogas llamadas drogas especiales, que son muy costosas y que tienen como base el concepto de Milstein para el tratamiento de algunos cánceres y algunas enfermedades inflamatorias o reumatológicas. Claro, podríamos explicar brevemente qué significan estos anticuerpos monoclonales. Ustedes saben que los anticuerpos son estas proteínas que producen los glóbulos blancos, básicamente para defendernos contra gérmenes y demás. Y reconocen en una forma muy específica una bacteria, un virus, se unen a una partícula como si fuese una llave en su cerradura. Es altamente específico.
contra un virus determinado puede haber muchos anticuerpos que actúen. El gran descubrimiento del doctor Milstein y sus colaboradores fue encontrar cómo producir anticuerpos de un solo tipo, que sean todos iguales. Y estos anticuerpos dirigidos contra la proteína exacta pueden, por ejemplo, utilizarse con fines de investigación en biología molecular. Todos los métodos diagnósticos de los nuevos, la gran mayoría se basan en anticuerpos monoclonales para diagnosticar infecciones, para hacer diagnóstico de un montón de enfermedades. Y quizá lo más importante es lo que usted hacía mención, muchas enfermedades, entre ellas numerosos tumores, cánceres, los linfomas, por ejemplo, ya están siendo tratados complementariamente con anticuerpos monoclonales, que se unen a una proteína del linfoma, por ejemplo, haciendo que esas células sean reconocidas por el sistema inmune y destruidas por él. Sí. Y como ustedes habrán visto en algunas imágenes que nos muestran, el doctor Rosetto nos comentaba que a raíz de todo este tipo de emprendimientos aparece la era de la biología o medicina molecular. Antes se veían las cosas por elementos mucho más grandes, como eran las bacterias, los virus, pero ahora ya vamos a elementos mucho más pequeños, moleculares, y que esto ha permitido un avance fenomenal en el área médica. Sí. Lo que es importante tener presente en relación a estos tratamientos, que por ejemplo uno de ellos es el rituximab, que estos elementos o anticuerpos monoclonales son drogas que realmente se van incorporando al tratamiento de algunos cánceres y algunos procesos inflamatorios. Antes, cuando uno tenía una artritis reumatoidea, esta enfermedad inflamatoria tan molesta, teníamos que recibir sales de oro o antiinflamatorios. Ahora se pueden recibir estas drogas que, dadas por médicos especialistas y dadas en una forma periódica, permiten controlar enfermedades que antes no se podían hacerlo. En el caso del rituximab, por ejemplo, que usted nombraba, es una droga que, sumada a las quimioterapias, en el caso del tratamiento de los linfomas, aumentan enormemente la tasa de respuesta. O sea, hoy por hoy, la respuesta al tratamiento es muy alta cuando uno combina ambas cosas. Realmente estas drogas se están volviendo el presente y sobre todo el futuro en el tratamiento de muchas de estas patologías, y gran parte de los laboratorios de la industria farmacéutica ahora están hasta un 30%, hace unos pocos años estaba destinada exclusivamente a la producción de anticuerpos monoclonales. Y incluso las técnicas últimas lo que hacen es humanizar estos anticuerpos, esto es, hacer que estos productos tengan una partecita obtenida del ratón, que es la que va a reconocer la partícula, y todo el resto humanizado, obtenido de una célula humana, para que no haya rechazo por parte del organismo. Muy bien. Pasando a otro tema y aprovechando este primer bloque que tenemos, quería hacer una reflexión respecto a infecciones que se ven en los deportistas en relación al premio Nobel. Hace muy poquito atendimos a un profesional del deporte que nos consultó, y ahora nos consultan con bastante frecuencia, nos consultó por unas lesiones en piel y partes blandas, como si fuesen forúnculos grandes o abscesos, y que le traían molestias, fiebre, y que habitualmente estas lesiones son tratadas con antibióticos que hoy no funcionan. Y lo que hemos aprendido es que los deportistas, sobre todo cuando tienen contacto entre ellos, pueden transmitir este germen llamado estafilococo, que es productor del forúnculo, de la piel de una persona a la otra. Entonces, lo que hoy se está viendo es que estos estafilococos son gérmenes resistentes a los antibióticos habituales. Y entonces tenemos que hacer una consulta, tener presente, porque estos forúnculos actualmente se tratan con antibióticos como la trimetoprima sulfa o el clásico llamado Bactrim, que resultan muy útiles al respecto.
Y en relación a los que hacen actividades deportivas, saber que un elemento fundamental en la prevención de las infecciones de piel y partes blandas asociadas a las actividades deportivas es la higiene, el lavado posterior a la práctica de las actividades deportivas y fundamentalmente el uso en ese tipo de lesiones de un antiséptico llamado clorhexidina, que es el Perminox incoloro y que puede resultar muy útil para sacarnos de la piel ese germen llamado estafilococo. En un minuto, doctor, recomendaciones para la gente que tiene este tipo de infecciones, forúnculos recurrentes, que es un problema de todos los días. Bañarse con este jabón de clorhexidina o solución de clorhexidina por el término de una semana y después hacerlo una vez por semana y demás como mantenimiento. Tratamiento cuando aparece el forúnculo, obviamente con un antibiótico óptimo, como puede ser, por ejemplo, el Bactrim, la trimetoprima sulfa. Y en el caso de los que tienen estos forúnculos recurrentes, utilizar una crema nasal durante 5 a 7 días que se llama mupirocina, que elimina el principal foco de esta bacteria. Finalmente, quería transmitirles algo que me impactó mucho. Ustedes saben que hay un periodista muy importante, argentino, pero que vive en Estados Unidos, Oppenheimer. Y leyendo algunos de sus libros me quedó muy claro un concepto que quería compartirlo con todos ustedes. ¿Saben cuál es la mejor herramienta contra la pobreza? La educación. Y él nos hablaba de cómo promover la educación. Y eso me hizo recordar mis años de niño, donde yo, de familia muy humilde, encontraba a mi papá siempre dando gracias a Dios que tenía trabajo, pero que se hacía un espacio a la noche para ir a un colegio y aprender el idioma mucho mejor y aprender algunas técnicas, sobre todo para su trabajo diario, y que me mostraban que el énfasis puesto en la educación es quizás la mejor herramienta, como dice Oppenheimer, contra la pobreza. Tratemos de tenerla presente y participarla con todos los que estemos junto a ellos. Gracias. Enseguida volvemos con un poco más de A Ciencia Cierta.